Merodea el fantasma del miedo. Permanentemente nos vemos abocados a escenarios apocalípticos como la pandemia, la guerra mundial o las catástrofes climáticas. Desastres que continuamente nos hacen pensar en el fin del mundo o en el final de la civilización humana. Estamos padeciendo una crisis múltiple, miramos angustiados a un futuro tétrico. Hemos perdido la esperanza. Distinguidos miembros del jurado, excelentísimo Monseñor Alfredo Torres, mi querido obispo de la diócesis de San Fernando de Apure, hoy tengo el honor de presentarles este trabajo titulado El sentido de la esperanza en Byung-Chul Han, un análisis crítico de las incertidumbres contemporáneas. La frase que acabo de citar del filósofo surcoreano Byung-Chul Han es el diagnóstico de una época que paradójicamente posee más medios tecnológicos y científicos que nunca, pero que vive y experimenta una parálisis existencial sin precedentes, pues la humanidad se encuentra sumergida en diversas incertidumbres que reducen la vida del hombre a una mera supervivencia. Como advierte Han, en la actualidad merodea el fantasma del miedo y nos vemos permanentemente abocados a estos escenarios apocalípticos. En este sentido, la sociedad contemporánea, al estar obsesionada con la positividad y la auto-optimización, anula el espacio para la negatividad y la alteridad, elementos que, paradójicamente, son esenciales para que emerja una verdadera esperanza. El problema radica en que la esperanza ha perdido su sentido, porque el hombre posmoderno está fracturado. Frente a esta realidad, el objetivo general de esta investigación es analizar el sentido de la esperanza frente a las incertidumbres contemporáneas a partir del pensamiento de Byung-Chul Han. Para lograrlo, se propuso examinar los antecedentes histórico-filosóficos del concepto de la esperanza, asimismo interpretar la noción de la esperanza desde el pensamiento de Byung-Chul Han como una categoría crítica frente a la sociedad del miedo y a la sociedad del cansancio, y proponer el espíritu de la esperanza como una respuesta ética y antropológica frente a las crisis de nuestro tiempo. Todo esto bajo una metodología cualitativa y documental con un enfoque hermenéutico y crítico. La pertinencia de este trabajo radica en la necesidad de repensar filosóficamente la esperanza como una categoría antropológica fundamental. En un tiempo marcado por el miedo, la aceleración, la autoexplotación y la pérdida del sentido existencial, la esperanza ha sido frecuentemente reducida a un optimismo superficial o a una expectativa pasiva. Es aquí donde la obra de Byung-Chul Han nos permite esclarecer el alcance antropológico de la esperanza, no solo como respuesta subjetiva al miedo, sino como principio que orienta la acción humana y la apertura a un futuro significativo. Para comprender la originalidad del pensamiento de Han, hay que recorrer la historia de la filosofía, viendo y observando de alguna manera este proceso de evolución del concepto de la esperanza. En la antigüedad griega, la esperanza viene del griego elpis, que significa esperanza. Fue un campo de tensión. ¿Por qué fue un campo de tensión? Hesíodo, en el mito de Pandora, nos presenta a la diosa Esperanza como lo único que queda dentro de la jarra tras liberarse todos los males, planteando una ambivalencia fundamental. ¿Es la esperanza un consuelo que hace soportable la vida o un engaño que prolonga el sufrimiento? Más adelante, Platón la elevará a una expectativa de la inmortalidad, precisamente por su teoría de las ideas. Es aquí donde la esperanza del hombre está en alcanzar la inmortalidad del alma y el conocimiento puro y verdadero de las ideas. Más adelante, Aristóteles vincula la esperanza a la virtud de la valentía. Y es aquí donde la valentía se convierte en esa acción precisa del hombre. Sin embargo, Séneca, desde el estoicismo, la critica severamente. Si dejas de esperar, dejarás de temer. En la Edad Media, con la influencia del cristianismo, la esperanza significa spes también, y es la virtud teologal como esa certeza divina, y Santo Tomás de Aquino y San Agustín vendrán a colocarla como ese corazón, ese motor del corazón inquieto que busca a Dios. Pero es Santo Tomás de Aquino luego quien la sistematiza como virtud teologal, infundida por Dios en la voluntad humana y orientada hacia la vida eterna. Su opuesto
la desesperación. Y esta frase fue inmortalizada por Dante Alighieri, de aquellas almas que iban al infierno, y cuando iban a entrar al infierno aparecía la frase: perded toda esperanza al traspasarme. En la modernidad, Immanuel Kant convierte la esperanza en un postulado de la razón práctica. Aunque la moral no puede fundarse en la esperanza, esta es indispensable para que no sea un absurdo, para que la ética no sea un absurdo. Y es aquí donde la inmortalidad del alma y la existencia de Dios garantizan que la virtud y la felicidad encuentren su armonía. Finalmente, en la época contemporánea, tras la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, las certezas se desploman, las certezas metafísicas se desploman. Entonces, frente a este nihilismo, pensadores como Kierkegaard, Marcel y Tillich reivindican la esperanza, la rescatan, porque es aquí donde la proponen como una resistencia existencial. Marcel define al hombre como homo viator, un caminante que necesita esperanza para no asfixiarse en la inmanencia. Concluye este recorrido con Pedro Laín Entralgo, que dice: un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico, como un hombre sin inteligencia o sin actividad. Y es donde mi tesis cobra fuerza, porque si la esperanza requiere misterio, tiempo y negatividad, ¿qué ocurre entonces en la sociedad que analiza Byung-Chul Han? Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo reconocido con el Premio Princesa de Asturias del 2025. Su pensamiento integra de alguna manera el idealismo alemán, la fenomenología y la ontología heideggeriana y la influencia de la Escuela de Frankfurt. Su evolución intelectual comprende 3 etapas: una producción académica inicial centrada en las categorías de alteridad, finitud y positividad y negatividad; una segunda etapa de crítica social, donde analiza la autoexplotación laboral y el agotamiento de la sociedad del cansancio; y una tercera fase más contemplativa que aborda la demora y los rituales en el aroma del tiempo y la vida contemplativa. Es aquí donde llegamos a la obra más reciente, El espíritu de la esperanza contra la sociedad del miedo, publicada en 2024. Esta representa su entrega más completa y profundamente filosófica. En la posmodernidad, el miedo ha mutado. Ha dejado de ser solo una respuesta instintiva ante un peligro concreto para convertirse en una estructura de control que instrumentaliza la angustia. Como señala el sociólogo Heinz Bull, el miedo es un concepto revelador que recoge lo que la gente siente, lo que espera y lo que la lleva a la desesperación. Más adelante, el diagnóstico de Han, por su parte, es alarmante. Hoy nos da miedo hasta pensar y, en consecuencia, hemos perdido el valor de pensar. Bajo este régimen del miedo, la incertidumbre se utiliza para recluir al individuo en su propia finitud, mercantilizando la inseguridad y anulando la facultad humana de proyectar un futuro que no sea una simple repetición del presente. La crisis de la esperanza, entonces, no puede entenderse sin analizar la metamorfosis patológica del sujeto posmoderno. ¿Por qué? Han transita de la sociedad disciplinaria a la sociedad del cansancio. Es aquí donde se entiende la sociedad disciplinaria como aquella donde las enfermedades inmunológicas eran las que realmente estaban presentes. Ahora estamos hablando de un paradigma neuronal, y es aquí donde la sociedad del cansancio entra por el agotamiento que éstas generan, como las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, que significa burnout, y definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Esta violencia neuronal es el síntoma de una existencia agotada por el imperativo del rendimiento. A diferencia del miedo al otro, el sujeto del rendimiento se enfrenta a un exceso de positividad, que significa la coacción de poderlo todo. Esta presión interna desemboca en una fatiga que no es curativa, sino que aísla y anula la capacidad de proyectar un futuro significativo. Es aquí donde es importante abordar la fenomenología de la esperanza. Para abordar adecuadamente la esperanza como una categoría crítica es necesario irnos al método fenomenológico de Edmund Husserl, que él evalúa cómo los fenómenos se dan a la conciencia. Y es aquí donde la esperanza se evalúa desde este sentido. Y es aquí donde la abundancia de positivismo en medio de la sociedad nos hace comprender entonces que tiene la raíz en la crisis.
La esperanza tiene una raíz en la crisis, como sintetiza el propio Kant. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda, y esta afirmación introduce un matiz crítico esencial. La esperanza se distingue del mero optimismo, porque incluye la negatividad como su momento constitutivo. A diferencia del optimista, para quien el éxito parece una extensión lógica del presente, el esperanzado no tiene el desarrollo de los acontecimientos asegurados. Es precisamente esa incertidumbre la que lo abre a la posibilidad radical. El optimista no es más que la inversión simétrica del pesimista. Ambos son testarudos y viven en un tiempo cerrado. Es por ello la clave necesaria de diferenciar la esperanza de este optimismo y también de una psicología positiva. Mientras la esperanza asume el dolor, el culto contemporáneo a la positividad opera como un mecanismo que anestesia la negatividad y privatiza el sufrimiento. Este mandato de positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía. A los sujetos inmersos en la coacción del rendimiento ya no les interesa lo ajeno. La esperanza, por el contrario, se revela con su propia dinámica. El sujeto de la esperanza es un nosotros, dice Byung-Chul Han. Es aquí donde el planteamiento de Han se acerca al pensamiento de Benedicto XVI en la Spe Salvi, donde se advierte que una esperanza puramente individualista es contraria a la naturaleza humana, subrayando que la capacidad de aceptar el sufrimiento propio y conmoverse ante el ajeno es la verdadera medida de la humanidad. Esta esperanza, precisamente, es importante porque tiene dos dimensiones inseparables. En un primer momento, la esperanza es una facultad cognitiva. Han recupera la fórmula espero ut intelligam. Esta fórmula es precisamente de San Anselmo. Sin embargo, que era credum ut intelligam, él lo pasa al espero ut intelligam con la finalidad de demostrar que la esperanza nos abre los ojos a lo venidero. Es decir, espero para entender, nos permite conocer lo posible, no solo lo real. La esperanza es aquí, queridos, la pasión por lo posible. Y es aquí donde es necesario también abordar la esperanza como la acción. La esperanza y la acción van de la mano, porque esta es una pasión por lo posible y precisamente Erich Fromm hablará de la metáfora del tigre agazapado, que no es un quietismo, sino una preparación atenta que salta cuando el momento llega. Uno de los aportes más interesantes también de Byung-Chul Han es su análisis y su giro antropológico. Él se enfrenta a Martin Heidegger. De alguna manera, aunque Martin Heidegger haya sido su padre en la filosofía, vendrá a decir, para quien la autenticidad del ser humano se alcanza asumiendo la angustia y el ser para la muerte aquí será la posibilidad más propia que nos individualiza. Pero Han critica esta postura. La angustia nos aísla, nos encierra en nosotros mismos. Además, la mirada heideggeriana es retrospectiva, mira al pasado, al recuerdo de la muerte. Han propone lo contrario, un ser para el nacimiento. La clave de la esperanza no es la muerte, sino la natalidad. El nacimiento es la irrupción de lo nuevo, la posibilidad de comenzar de nuevo. Por eso, Han evoca los oratorios de Navidad, incluso la buena nueva más revolucionaria contra el infierno de lo igual. Nos ha nacido un niño. Cada nacimiento es una promesa de futuro. La esperanza nos permite entonces estar atentos al advenimiento, a aquello que no podemos controlar, pero que puede irrumpir en cualquier momento. Todo esto podría sonar muy abstracto, pero es importante entonces abordar la esperanza desde el punto de vista filosófico, y es aquí donde es necesario proponer precisamente unos aportes reales de esperanza. Cuando se habla de esperanza, habitualmente se suele hablar de optimismo, suele hablar de psicología positiva o incluso en un concepto etéreo incapaz de materializarse. Sin embargo, al profundizar en la experiencia de vida de personas como Viktor Frankl, Monseñor François Xavier Nguyen Van Thuan y Nelson Mandela, se logran apreciar auténticos testimonios esperanzadores que permiten afirmar que el hombre no puede prescindir de la esperanza, ni siquiera en los momentos más trágicos de la vida. En un primer momento, Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, demuestra entonces que la vida no pierde jamás su sentido, independientemente de las condiciones externas. Su optimismo trágico mantiene un sí a la vida a pesar de enfrentarse a la triada trágica que es de la existencia humana, que es la culpa, el dolor y la muerte.
Y es aquí donde él, de alguna manera, su experiencia confirma que la esperanza no da la espalda a las negatividades de la vida. Monseñor Bantuan, por otra parte, quien sobrevivió 13 años en las cárceles comunistas de Vietnam, transformó su cautiverio en una esperanza como forma de vida. Su decisión de vivir el momento presente colmándolo de amor mantuvo viva su esperanza, reconstruyendo el sentido de su existencia, incluso en el aislamiento. Y por otra parte, Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años, y este representa la dimensión comunitaria de la esperanza. Su lucha por la dignidad de un pueblo colectivo evidencia lo que Han denomina el paso de la sociedad del miedo a una comunidad de esperanza. Su decisión de imponer el nombre Sasiwe, que significa esperanza, a su nieta recién nacida, convencido de que ella sería parte de una nueva generación para que el apartheid no sería más que un vago recuerdo. ¿Qué es el apartheid? El apartheid era el movimiento que se llevaba en Sudáfrica en aquellas épocas en contra de los negros y que los negros no tenían derecho. Entonces es aquí Nelson Mandela el testimonio vivo de que la esperanza jamás le abandonó y le permitió llevar a un pueblo a la reconciliación y al perdón. Y por último, la esperanza en Venezuela. ¿Cómo aplicamos la esperanza en Venezuela? Es en este contexto de la realidad en la que estamos viviendo se presenta un caso de estudio paradigmático, pues la aplicación de una estructura de la esperanza frente a una desesperanza estructural que estamos padeciendo. La crisis nacional no solo enfrenta carencias materiales, sino que habita en una incertidumbre permanente que despoja al hombre de su capacidad de recuperar el sentido de la esperanza. Los hallazgos de Psicodata revelan una paradoja crítica en el tejido social venezolano. El venezolano es un gigante de resiliencia individual, pero un enano en resiliencia social. Esta brecha significa que hay una manifestación de un clima de miedo colectivo difuso de niveles alarmantes de desconfianza interpersonal e institucional, una desesperanza profunda respecto al entorno y niveles crecientes de ansiedad, depresión y suicidio. Para vislumbrar una ventana de esperanza en Venezuela, los presupuestos de Han no deben confundirse con una actitud optimista, sino que deben entenderse como la recuperación de una visión compartida que trascienda la inmediatez de la crisis. La reconstrucción del país requiere reflexiones para construir una visión compartida. Lo que en términos de Han es la restauración del vínculo narrativo como la capacidad de una sociedad para contarse una historia sobre sí misma, que no termine en la desesperanza o el conflicto. Frente a esta crisis existencial de nuestro tiempo, es necesario proponer una militancia de la esperanza como ética del reinicio, y esta surge no como un sentimiento reconfortante, sino como una praxis radical que rompe con los paradigmas de la sociedad del cansancio y la sociedad del miedo. Esta militancia se articula en 3 principios fundamentales. Primero, la receptividad militante. Militar la esperanza no significa imponerse con un optimismo heroico, como subraya Han. La esperanza no saca sus fuerzas de la inmanencia del yo, sino que consiste en dejarse habitar por lo posible, en confiar que incluso desde el abismo puede despuntar lo nuevo. La natalidad como reinicio. Una ética del reinicio supone recuperar la capacidad humana de interrumpir en el curso automático de las cosas para dar origen a lo radicalmente nuevo. Han evoca los oratorios de Navidad. Nos ha nacido un niño. Esta es la proclama más revolucionaria contra el infierno al igual. Tercero, la comunidad como destino. La esperanza actúa como una argamasa espiritual que permite a una sociedad volver a contarse una historia sobre sí misma. Militar entonces la esperanza significa asumir la responsabilidad de reconstruir el nosotros. Con una inspiración en Kierkegaard, quien afirmaba que el sentimiento de angustia es una simpatía antipática o una antipatía simpática, la esperanza podría ser vista entonces como un sentimiento de incertidumbre simpática, una apertura a la posibilidad de lo nuevo. Esta incertidumbre no es paralizante, sino que nos abre los horizontes de sentido. Concluyo con las palabras del propio Byung-Chul Han. La esperanza es el salto, el afán que nos libera de la depresión, del futuro agotado. En definitiva, el pensamiento de Byung-Chul Han nos redescubre que la esperanza no es un mero sentimiento subjetivo, sino una disposición ontológica del hombre que mantiene la posibilidad misma de lo humano. Allí donde el miedo al futuro reduce la vida a la pura supervivencia, la esperanza se vuelve posible el comienzo, el encuentro, la comunidad, la solidaridad y la recuperación del sentido de la vida.
Por ello, en medio de las incertidumbres contemporáneas, pensar filosóficamente la esperanza constituye también una forma de defender la dignidad misma del ser humano. Como decía Paul Celan, evocando a una estrella que simboliza la posibilidad mínima pero indestructible. Mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido. Nada. Muchas gracias.